Muy buenas noches, amigas y amigos de Golpe de Ideas. Como cada domingo estamos con ustedes para hacerles una entrega más de este programa. Hoy vamos a tocar un tema 100% económico y para eso estamos hoy día acompañados aquí con el licenciado Carlos Schlink. Un saludo desde el programa y bienvenido. Pues, Muchas Carlos. gracias por la invitación, siempre un gusto estar en este prestigioso programa. Gracias, Carlos. Un saludo, Mauricio, como siempre, con todo cariño y con todo respeto. Ernesto, Roberto, Carlitos, bueno, aquí dispuestos a conversar sobre los temas económicos que nos... Temas oscuros. Oscuros, la caja Que los negra. vamos a ir, claro, desentrañando. Roberto. Bueno, sí, muy buenas noches a todos los telespectadores, todos los que nos ven aquí en la ciudad de Santa Cruz, también a los que nos ven en La Paz. Es un placer compartir estos momentos con ustedes y bueno, estamos listos para empezar este golpe de ideas. No se olviden de darnos su apoyo en Facebook. En la página de Facebook nos encuentran bajo Golpe de Ideas. Bueno, un placer estar con todos otra vez. Bueno, les amenacé hace unos segundos atrás que hoy día hablaríamos de economía. Es una amenaza y esperamos que cumpla, como toda amenaza. Conlleva pues una dificultad, no es fácil expresarse en economía, pero vamos a hacer el intento. Y vamos a hablar de un tema que la gente normalmente no lo escucha, salvo en su, a grosso modo, el PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto. Como termina con bruto, entonces gasto. Parece una cosa que es muy poco atractiva, pero es tremendamente importante, ¿no? Es tremendamente importante porque el PIB mide el tamaño de una economía y mide el crecimiento de una economía. El nivel transaccional. Claro. Entonces, cuando tratamos de definir eso, ¿no? Tratamos de definir qué es el PIB, todo el mundo se pregunta qué es el PIB. Básicamente es las transacciones que se han llevado a cabo durante un periodo de tiempo. Compras y ventas de bienes y de servicios durante un periodo de tiempo. Normalmente anual, puede ser trimestral, pero normalmente anual. Yo he hecho un esfuerzo muy grande para poder traducir esto en pocas palabras, pero están ustedes pues para perfeccionar esto y en un minuto más les doy la palabra. Siendo el PIB algo que ha llamado la atención en los últimos años a todos los bolivianos, es que Bolivia crece a un ritmo impresionante, a una tasa impresionante, ¿no? 6,8% en realidad, de 6,78% el año 2013. Para el histórico boliviano eso es sin duda alguna excepcional. Excepcional porque los bolivianos no estamos acostumbrados a estas tasas de crecimiento. 3,5% en otra época ya era un logro para Bolivia. El llegar a estar encima del 6% es sin duda pues histórico para este país. Pero si nos mira un chino diría de qué están hablando estos bolivianitos. Exactamente. ¿No? Aquí nosotros creemos al 14, 15%. Una es la coyuntura y el crecimiento de la región. Eso hay que ponerlo en la balanza. Inclusive ¿no? Países latinoamericanos como el propio Perú dirían de qué se sorprenden tanto. Han crecido al 10, 11%. Aquí hemos crecido mucho más que ustedes y miren, no alardeamos tanto, ¿no? Pero si nos mira un norteamericano también se va a sacar el sombrero, porque Estados Unidos rara vez crece más del 2,5%, eso es un logro para la economía norteamericana, ¿no? 3%, ya celebran los norteamericanos y están en viento en popa, digamos, la economía norteamericana. Depende todo, como siempre, desde dónde lo mires. Y no va a faltar un televidente aguzado que nos diga, oiga, discutan lo real, y lo real es cómo vive la gente en una sociedad. El PIB o la economía solamente nos muestra la parte económica, ustedes deberían hablar sobre el bienestar de la sociedad, hay otros índices para eso. Hoy día vamos a hablar desde un punto de vista marxista, por lo menos yo lo veo así, porque Marx decía, la economía lo es todo, ¿no? Si no cambias la economía, no cambiará el sistema, si cambias la economía, cambiará todo el sistema, todo lo demás, la política, el teatro, el cine, la literatura, la religión, es la superestructura, ¿no? Pero la estructura de verdad, la base de una sociedad es la economía y eso vamos a hablar hoy día. Pero en fácil para que todos nos puedan entender, o por lo menos hagamos el intento de hacerlo en fácil. Habiendo hecho esta breve introducción y obviamente ustedes pueden mejorarla y estoy seguro que lo pueden hacer bien, mucho mejor que yo. La primera parte del programa quiero tocar un tema porque lo hemos dividido el programa en unos cuantos puntos y este es el primer punto que quisiéramos abordar. Cuando hablamos del crecimiento del PIB en Bolivia en el 6,78%, la siguiente pregunta es, si así crece, ¿qué negocio hago el próximo año? ¿Cuál es el sector más importante de crecimiento en Bolivia? Entonces alguno dirá, la hotelería y abre su hotel, estaría equivocado aparentemente, porque lo que estamos viendo por las cifras del INE
es que la construcción es la reina del crecimiento en el PIB, ¿no es cierto? Dentro del PIB, la que más rápido crece o ha crecido con más importancia en el 2013 es la construcción con el 10,6%. En segundo lugar están la minería y los hidrocarburos con el 8,97%. O sea, la construcción parece ser la madre de todas, luego viene lo que todo el mundo dice, esta es una sociedad extractivista, está la minería, están los hidrocarburos con ese 8,97%. Y en tercer lugar el transporte, almacenamiento y comunicaciones con más modesto 6,69%, sin ser modesto, y por debajo varios otros sectores. Empiezo con por el crecimiento por sectores, siendo la reina la construcción, eso ya me desata mil dudas, o sea, la construcción supuestamente, o por lo menos como lo veo desde este humilde asiento, difícilmente puede ser pues, la lideresa de un crecimiento económico, porque depende de otros sectores, o sea, es menos soberana que otros sectores. A no ser que fabrique cemento y exportes al mundo. Sí. Ese sería. Mientras lo fuerte de la construcción es construir casas o edificios, ese no va a ser el fuerte, es de dónde sale la plata de verdad y aparentemente sale de la minería y de los hidrocarburos. Empecemos por la izquierda. Bueno. No por su inclinación política, pero porque está geográficamente localizada. Depende de qué ángulo se mire. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, es importante saber diferenciar un poco lo que viene a ser el crecimiento del Producto Interno Bruto por cada una de las actividades económicas, como las estabas describiendo, a la participación en realidad de la torta de lo que viene a ser la economía. Que es la segunda parte del programa. Cuidado. Exactamente. Estamos empezando por la modificación, el cambio, el crecimiento. En la segunda parte del programa vamos a ver la torta. Lo que quería hacer hincapié justamente en esto, porque te enfocaste en el crecimiento de las actividades económicas, pero no significa que esta área, este sector económico es el que está mejor ubicado. No, así es. Si bien pero es cierto, el que está creciendo más rápido. Si bien es cierto, actualmente lo que viene a ser la construcción es el sector que ha crecido en el año 2013 a un 10% de incremento en la gestión, evidentemente esto no significa que acapare todo lo que es el Producto Interno Bruto. Para que el televidente o el ciudadano a pie lo entienda mejor, el Producto Interno Bruto simplemente es una sumatoria de todos los ingresos que tiene tanto el sector público, el sector privado, lo que vende y le resta lo que compra de otros países. Eso viene a ser en sencillo el Producto Interno Bruto. ¿Cuánto hemos alcanzado en esta última gestión 2013? Los 31.000 millones de dólares. ¿Cómo está participando principalmente el departamento en el que nos encontramos? Con un tercio, es decir, un 29-30% Santa Cruz aporta. Es decir, de estos 31.000 millones de dólares, Santa Cruz está aportando alrededor de los 7.000, 8.000 millones de dólares. Entonces, dentro de esta estructura, Santa Cruz, entre sus principales actividades económicas que han generado mayor crecimiento, está igualmente a nivel nacional la construcción, el tema de las manufacturas y el tema del sector agroindustrial, agroproductivo, ¿no? Que sabemos que es un puntal fundamental para el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Eso lo quisiera tocar, pero quisiera empezar por Bolivia primero, ¿no? Okay. Estamos de acuerdo, o sea, está escrito aquí también Santa Cruz entra en el análisis, pero quiero empezar por lo macro, que es Bolivia, ¿no es cierto?, que es lo que crece, y luego ver Santa Cruz, que es lo micro, digamos, ¿no? En lo macro decíamos, en Bolivia ha crecido la construcción. La construcción es la actividad económica más importante. Claro. Luego se tiene lo que viene a ser las minas. La extracción de minas e hidrocarburos, claro, ¿no? Están juntos, obviamente, el tema estructural, digamos, ¿no?, de lo que viene a ser el sector extractivo. Pero hay algo que también hay que hacer hincapié, porque como tú decías, hay que posicionarnos y ver sobre qué vamos a hacer el análisis. Hidrocarburos y energía y el sector de la minería no te acapara más del 8% del empleo total del Bolivia. Entonces, son inversiones que se realizan y acaparan gran estructura del Producto Interno Bruto por la cantidad de recursos que demanda, pero no significa que le dan mayor cantidad de empleo a la población. Sin embargo, lo que viene a ser la construcción, lo que viene a ser la manufactura, lo que viene a ser el sector agroindustrial, estamos hablando aproximadamente de más de un 60% de empleo. Son más de 2 millones de empleos, 2,5 millones de empleos para el país, ¿no?, en el sector macro. Entonces, ¿por qué es importante ver la cifra macro de cuánto genera o cuánto crece un sector? Porque las inversiones, justamente antes de empezar el programa decía, mirar el largo plazo no
viene a ser prácticamente lo que nos está interesando en la actualidad, sino ver el corto plazo. ¿Por qué? Porque el ciudadano a pie vive la actualidad. Claro. Entonces tenemos que hacer las inversiones de manera acelerada hoy, no mañana, ¿no? Porque si no, de lo contrario, este boom que hemos beneficiado, que ha beneficiado al país y ha beneficiado a Latinoamérica en los últimos 8 años, va a ser obviamente un desperdicio de recursos como lo estamos viviendo, ¿no? Se han hecho inversiones, se han gestado obviamente trabajos por parte del sector público, por parte del sector privado, por la gran cantidad de recursos que han llegado al país por temas de hidrocarburos, por los temas también de la remesa, por el tema del narcotráfico, el contrabando, el tema de la inversión extranjera directa. Todo esto se ha inyectado en la economía nacional y nuestra economía es muy pequeña, no tenemos una capacidad de absorción para poder todos estos recursos poder absorber y generar mayor crecimiento. Y cualquier externalidad la afecta, ¿no? De manera te traslado una cosa, porque acaba de decir Carlos una cosa que hace unos minutos atrás que me pareció muy importante. El tema de la minería y de los hidrocarburos en el crecimiento, otra vez, no en la participación, sino en el crecimiento, es el 8,9%. En la participación nacional, el sector este es el 14%. 14,4%. Esa es en la las exportaciones, claro. 80%. Ya, pero en el tamaño de la torta estamos hablando del 14%. Minería e hidrocarburos. Te traslado al siguiente concepto. Con mucha facilidad y ligereza, o tal vez no, pero para mí, por lo que acabas de decir, es con mucha facilidad y ligereza decimos que Bolivia es un país extractivista. Porque en realidad este es el sector extractivista, minería e hidrocarburos, y es apenas el 14% de la economía. El resto del Producto Interno Bruto boliviano están en servicios de administración pública, en agricultura, en manufactura, que no son extractivistas. Pues. O sea, ¿cuál es tu sentir? Porque a mí me parece que en la campaña eso es todo lo que se ha escuchado. Claro. Y el golpe que le daban al gobierno era, sigue siendo una sociedad extractivista, y el gobierno nunca respondía correctamente. Lo que debía responder es el 14%, señor, es extractivista. El resto de la economía es una economía de sectores que no tienen relación ni con extraerle a la tierra nada, ni con extraerle a los pozos petroleros. Estás aquí tocando un tema que ya es más sociológico, que es la percepción de la población de riqueza. Ah, pero tú eres economista. No, así que te por estoy eso, preguntando por eso, justamente. Claro. Es injusto. Entonces, la pregunta es por qué el gobierno en la campaña ha vendido dentro del tema económico el tema extractivista, porque es el que se percibe como generador de riqueza. Una cosa es las señales y la percepción y otra es lo que realmente es. No, eso es un tema de campaña y en una campaña vas a ver que se manejan datos, se los vuelcan, se los... el gobierno hacer gala de esto ha sido la oposición. Y también la oposición y los movimientos regionales, si tú vas porque al gobierno no le conviene hacer gala de que somos un país extractivista, más bien decimos, esta es una sociedad, una economía que tiene muchos sectores en desarrollo en este momento, no dependemos solamente de la minería y de los hidrocarburos. Y la oposición lo hace en el otro lado, lo hace el lado contrario, y dejemos de ser extractivistas, claro. ¿No? O sea, es prácticamente... Nos ponen en el siglo XVI sacando todavía la plata del Cerro Rico y Potosí, y ya no hay eso, pero esa es la mentalidad que ha manejado los partidos de la oposición. Sí. Bueno, no sé si tan efectivamente porque han perdido como la guerra, pero por lo menos comunicacionalmente eso han vendido la sociedad. No, pero ve el tema del oficialismo, su informe, su campaña de gestión a nivel publicidad, televisión, radio, con el tema de hidrocarburos, yacimientos, así tremendo. O sea, debe ser de las campañas más grandes y bien hechas que yo he visto en Bolivia. Vean el nivel, la calidad de esa publicidad hecha. ¿No? Hemos recuperado la nacionalización, porque está atada el tema de los recursos naturales a temas políticos. Han caído en una trampa, claro. Exactamente. Pero yo quisiera, antes de continuar, porque ya estamos profundizando y creo que hemos descuidado un tema conceptual de definición del Producto Interno Bruto. Hay que tener mucho cuidado. Producto Interno Bruto, en primer lugar, estamos al 6 punto y pico. Perfecto, lo estamos, pero ¿qué tienes que tomar en cuenta? ¿Cuánto ha sido el crecimiento regional? Porque estamos vinculados. Y si todo el mundo crece al 10, al 12 y tú creces al 6, estás mal, ¿no? Segundo, Estados Unidos... pero regionalmente el 6,7% este año, pero analiza lo que ha venido los últimos anteriores. Pero si no puedes comparar con hace 10 años porque la economía era diferente en toda la región. Muy cierto. En este momento la economía está de una manera y Bolivia está punteando en esas condiciones. Porque la mayoría, ese es un factor que muchos, incluso economistas, se olvidan siempre definir el tema del steady state.
Generalmente las economías, mientras más atrasadas se encuentran y Crecen empiezan mucho más a tener Crecen un nivel rápido. de desarrollo, tu Crecen mucho. pendiente de crecimiento es mucho más elevada. Por eso los países que han venido creciendo desde mucho tiempo antes Crecen lento. crecen más lento. Estados Unidos Ya no hay no va a dónde crecer crecer. al 6, al 7, porque si no este planeta se acaba directamente. Y otro tema también es el tamaño de la economía. Es distinto que nosotros crezcamos al 10% Uruguay y Paraguay y que el Brasil lo crezca al 10%, ¿no? Hay un nivel de impacto cuantitativo. Y hay un tema también que nos olvidamos en la famosa ecuación, y esto es bien importante por el tema de la construcción que has dicho, ¿ya? Y otros sectores. Tú tienes una fórmula que es Producto Interno Bruto, que es igual a consumo más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Eso sí. Entonces tú empiezas a contabilizar todo el nivel transaccional. Perfecto. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en economías donde tienes economías subterráneas? Narcotráfico, contrabando, corrupción, dineros que no sabes de dónde han venido, pero se trasladan o en inversión en consumo. Un minutito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese dinero vino de no sé dónde, no lo tengo registrado, no me cuantifica, pero sí una de las variables la considera. Pero está dentro. Pues. Claro, el consumo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y la Distorsiona el inversión modelo. también. Totalmente. El lavado es inversión. Y ¿sí? te distorsiona el modelo porque No esto hace cuadra que se la- incrementan los la- precios y no tenemos una oferta para atender esta cantidad de dinero. Y no solo eso, sino que la ecuación no cuadra. ¿Me entiendes? Está claro. La ecuación no cuadra. Entonces, la construcción claramente, cuando tú dices, le preguntas a Carlos, ¿a qué sector me dedico? Ojo, ten cuidado, ¿no? No siempre el sector que crece más es el que está mejor. Nos están llamando a un corte. Ha estado excelente. Vamos al corte. Proseguimos. Esa plata le vino del cielo. Claro. A nombre de la Policía Boliviana, agradezco el apoyo de este prestigioso medio de comunicación y de las empresas solidarias con nuestra comunidad. Queremos informarles que nuestra policía viene redoblando sus esfuerzos para continuar con la lucha frontal contra la delincuencia y la inseguridad. Para lograr estos objetivos necesitamos de su ayuda, siendo cuidadosos, precavidos y solidarios con sus vecinos y con todas las personas con quien nos interrelacionamos diariamente, para así poder vivir de forma más tranquila, segura y pacífica, creando una cultura de seguridad ciudadana. Porque no debemos olvidar que la seguridad ciudadana es una responsabilidad tuya, mía y de todas las hermanas y hermanos bolivianos. Bueno, sí, sin duda ya hemos avanzado un montón. Roberto, este último elemento que traía a la mesa Mauricio, el tema de dinero que no es posible contabilizar totalmente, como el del narcotráfico. Empieza tal vez por allá y analizamos todo el que... A ver, sí, es cierto, no es posible contabilizarlo bien, pero a través de las otras variables se blanquea ese dinero y por eso crece la economía, ¿no? O sea, entre comillas sí está contabilizado, ¿no? El crecimiento de la economía. Pero está contabilizado a través en de el otros gasto. Consumo. Lo que pasa es que Claro. si En crece el la gasto de consumo. construcción, En el gasto de consumo. claro, y si crece la construcción, si ese dinero se blanquea a través de la construcción, ya es parte No está del contabilizado en producto, cómo ¿no? entra la economía. Claro, sino a la hora de Porque consumir. no a la son hora de exportaciones hacerlo, lícitas. claro. El problema es que ahí distorsiona los depósitos
distorsionas las inversiones y solamente estás comprando los productos que se están importando y por eso está incrementando la importación y lo que producimos también, no importa el precio, la gente lo está comprando porque hay muy fuerte inyección de recursos. Entonces esto distorsiona a los más pobres. Claro. Al final no atacamos al sector que nos interesa a los economistas. O la generación de empleo. Pero una cosa, y no me digan que no, ustedes tres son formados en economía, te baja el precio. Por supuesto. Entonces... Pero a ver, antes de seguir metiéndonos en el tema de la construcción, que me gusta el tema, pero yo creo que nos vamos a poner en algo micro. Las primeras dos intervenciones hemos tratado de, más o menos, decir si somos ricos o no somos ricos. Me gustaría formalizar esto para verlo de un modo un poco más global. Sí, hemos crecido un montón. Mencionabas las cifras, 6 y pico, casi 7% el año pasado. Este año parece que vamos a ser el país que más crece, o el segundo, como poco. Eso suena bastante impresionante, ¿no? Sin embargo, yo quería compararlo con el resto del planeta, no solamente de la región. Y si nos vemos en el concierto de todos los países, viendo nuestro crecimiento, justamente entre los años 70 y pico y 80 y pocos, nuestro crecimiento ha ido del producto per cápita. Esa es otra cosa. Sí, ya, pero es importante, ¿no? Va creciendo más que el resto del planeta, en general más rápido. Y después se ralentiza cuando acaba justamente la etapa del narcotráfico, que hablábamos de eso, ¿no? Y después pasamos a ser más o menos en líneas paralelas con el resto del planeta. Al principio de los 2000 crecemos un poco menos que el resto del planeta y en los últimos 6, 7, 8 años estamos creciendo más que la media del planeta. Nada escandaloso, pero más que la media. Es como que estaríamos recobrando el espacio perdido antes. ¿Qué significa eso? Actualmente el producto, sé que hemos estado hablando del Producto Interno bruto, pero cuando lo transformas en per cápita, estamos muy por debajo del planeta, ¿no? El más pobre de Sudamérica. Claro, no llegamos a $3,000. El PIB per cápita más bajo, tenemos el índice de pobreza, segundo peor índice de pobreza después de Paraguay. Claro. Paraguay está en 45, nosotros en 42. En el mundo, el per cápita estamos en torno a los $10,000, ¿no? En Bolivia no llegamos a 3, ¿no? O sea, estamos todavía como un país muy pobre, ¿no? Muy pobre en el concierto de las naciones. Entonces, sí, no quiero ser el catastrofista del sitio, estoy muy feliz, crecemos todos y todos sentimos el crecimiento, pero sí me gusta enfocarlo de un modo global, cómo estamos. Bill Gates hace no mucho tiempo dijo, en unos 50 años no van a haber países pobres, o sea, un poco de eso decía Krugman, el premio Nobel de hace unos años atrás en economía, en su libro de Esa es la variable teórica, no considera la corrupción, no considera la distribución del ingreso. Todos los países están pedaleando la prosperidad, ¿no? Entonces, en cierto modo, si solo medimos las variables económicas que estamos hablando en este momento, las que tienen que ver con el Producto Nacional y el Producto Interno Bruto, números exactos de producción, vamos a dejar de ser pobres todos. No es que nosotros estamos en camino también, pero en este momento estamos muy atrás todavía, aunque subjetivamente nos parece que estamos bien, si lo vemos en un modo abstracto, en el objetivo, ¿no? Estamos un poco atrás todavía. Cuando eso dice Bill Gates, entendamos el inglés de Bill Gates, ¿no? En realidad está diciendo, este es un mundo donde ya los países que eran pobres, como la China, como India, como Brasil, estos grandes bolsones de población, pero con gente que tiene una gran formación, ¿no? Pueden generar riqueza, y al generar riqueza, hasta los países pobrísimos como los nuestros tienen dónde vender sus productos. Claro. La lógica de él es que todos vamos a dejar de ser pobres merced al enriquecimiento de los que antes eran pobres. Claro. Pero ¿eso es lógico o no? Por supuesto, porque además, todos, a ver, puede ser a referirme a una categoría que tal vez algunos telespectadores no estén de acuerdo con ella, es bien particular, pero es la que se ha usado en los últimos años, que es de un señor que apellida Rostow. Para los economistas seguramente saben quién es. Walt Whitman Rostow, no tiene nada que ver con el poeta Walt Whitman, ese también se llama Walt Whitman Rostow, pero él era asesor de Kennedy, ¿no? Él hizo una de las categorizaciones más importantes en cuanto al crecimiento de los países, ¿no? Lo divide en 5 etapas. Claro, en la primera etapa es la economía tradicional, en la cual dependemos de la agricultura. En la segunda etapa de despegue, en la cual vamos a hacer una acumulación de capital suficiente y vamos transformando un poco la economía. Viendo no voy a ir por todas las etapas, simplemente, al telespectador, por favor, vean en el internet en este momento. A mi juicio, estaríamos más o menos en la etapa tercera, ¿no? Una etapa de acumulación de capital relativamente sostenida, llevamos unos cuantos años de un crecimiento bastante interesante, en la cual hay una acumulación de capital y una variación en cuanto a la población está dejando el analfabetismo, estamos pasando ya esa etapa de la creación de los empresarios, estamos en la etapa ya de una educación secular, hemos dejado la educación religiosa hace ya un buen tiempo, estamos en una etapa 3, creo yo.
pero eso nos deja todavía lejos, por lo menos como muy optimista, como si cada etapa durara 10 años, estaríamos lejos todavía de una etapa de madurez económica y mucho más lejos todavía en la sociedad de consumo masivo. Estamos lejos todavía de ser un país desarrollado bajo este aspecto. Eso es lo que yo veo y demuestran también los datos que acabo de mencionar, el tema del Producto Interno Bruto per cápita en relación al resto del planeta. Eso solo para ubicarnos en el espacio. Me gustaba que nos ubiquemos y después, bueno, seguimos hablando de nuestro crecimiento, que me parece bien interesante, pero sabemos en qué está realmente influyéndonos ese crecimiento. Otro aspecto muy importante, ya que habla de PIB per cápita, es también los gastos que hacemos en el país, por ejemplo, en los dos sectores que generan crecimiento en el mundo, que la teoría económica nos las ha comprobado, que viene a ser la educación y la salud. La mejor manera de crecer a niveles acelerados es hacer inversiones en estos dos sectores. Gente educada y sana. En el tema de salud, por ejemplo, Bolivia no ha sobrepasado $84 al año que gasta por ciudadano en el tema de salud. Sí. Sin embargo, analizamos con Chile, $550. Son 6 veces más de lo que estamos invirtiendo en Bolivia. Seguimos bajo el mismo 3% del Producto Interno Bruto que lo tenemos desde el año 80. En el tema de educación, ahorita nos encontramos en $114 por persona que se invierte en el tema de educación al año. En otros países, nuevamente comparado con Chile, está arriba de los $800, son 7, 8 veces más. Entonces, esto Pero hace... esa es una manera de ver el mundo, por es eso una mismo, manera muy estatista de ver el mundo. No nos permite generar realmente las condiciones. En los países desarrollados, por ejemplo en Estados Unidos, la gente nunca ha visto así el crecimiento. El crecimiento, por lo menos las escuelas, por ejemplo, generación de empleo. La derecha, vas a las inversiones. La educación es lo que decía en Clinton, el trickle down economics, o sea, eso cae porque hay riqueza en un país. Entonces, yo me acuerdo bien que alguna vez fuimos a Corea en los años 80 con una delegación de latinoamericanos y, bueno, nos explicaron un montón de cosas, hace 3 meses. Pero una de las cosas que nos dicen ustedes, los latinoamericanos, lo primero que piden es salud, defender los derechos de los trabajadores. Los coreanos nunca pedimos eso. Aquí se trabajó, sin derechos, sin nada, y el día que te dimos plata, puedes distribuir lo que tienes, pero no puedes distribuir lo que no tienes. Entonces, en ese sentido, yo no es que no me adscriba a la escuela coreana, pero me parece que tiene mucho más lógica económica, o sea, dejar que Bolivia sea rica. Porque si en este momento empezamos a decir, queremos que ya que el gasto sea 500, toca el tema de Corea, es importante que el ciudadano de a pie sepa que Corea es al tamaño de Oruro, que tiene 50 millones de habitantes, 5 veces más que Bolivia, y que no tiene ni una gota de gas, ni una molécula y transforma los hidrocarburos y exporta y no tiene hidrocarburos tampoco, y tampoco tiene minerales. Y que en los años 50 es el primer constructor en el mundo de buques. Y no es agrícola. Y no es agrícola. Porque aquí también creen que la agricultura nos va a salvar el mundo. Así es. Y ellos no, ni arroz hacen, o sea, todo lo que hacen es de alta tecnología. Ese es el mensaje que te llevas de Corea cuando visites Corea 2 días. Sí. Y cuando estás 2 años, llevas el mismo mensaje, solo que un poquito mejor. Justamente o sea, esos señores no sacan nada de la tierra, no producen agricultura o muy poco, lo único que le han ofrecido al mundo es lo que sus cerebros pueden producir, que es alta tecnología. Es lo que cuesta en el mundo, ¿sí? Y bien interesante, en Bolivia la visión en el occidente es muy dada a la minería, a los hidrocarburos. En el oriente yo tengo debates larguísimos, es muy agrocentrista, yo siempre la veo. Es tremendo, ¿no? O sea, es muy difícil ver la generación de riqueza en otros lados. Pero es que en ambos sectores están equivocados. Claro. Ese es el drama de nosotros, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Claro. Sin despegar. Eso es como una familia, un hijo quiere ser poeta y el otro quiere ser filósofo. Claro. No, ni uno tiene razón. El problema es otro, ¿no? No es que por ser poeta vas a ser mejor que ser filósofo, o sea, muy lindo ser filósofo, muy lindo ser poeta, pero eso no hace rico a una familia, ¿no es cierto? Y aquí está ocurriendo lo mismo. En el Oriente dicen viva la agricultura, los otros dicen viva sacar minerales. El concepto, la percepción de riqueza que en la campaña lo han utilizado. Ojo, claro. Y yo quería hacer una pregunta, Roberto, en base a lo que tú planteabas. ¿Qué es pobreza? ¿Y cuándo estás por encima o por debajo y si esa línea de pobreza se va moviendo en el tiempo también? Claro. ¿No? ¿Y a qué me refiero con eso? El hecho de que tú estés creciendo, ¿no? El hecho de que tú estés desarrollando, tus variables van mejorando si quieres, y ves que el resto del planeta está creciendo mucho más que tú, o más que tú, entonces ¿dónde te colocas? Cuando por ejemplo Bill Gates dice, no va a haber ya más país pobre. Claro. ¿Cuándo me toca a mí? Exactamente. ¿En qué parte de la rueda estás? ¿Cuándo me toca? Vamos a un corte y volvemos en unos segundos. Según Naciones Unidas, per cápita debajo de
A nombre de la Policía Boliviana, agradezco el apoyo de este prestigioso medio de comunicación y de las empresas solidarias con nuestra comunidad. Queremos informarles que nuestra policía viene redoblando sus esfuerzos para continuar con la lucha frontal contra la delincuencia y la inseguridad. Para lograr estos objetivos necesitamos de su ayuda, siendo cuidadosos, precavidos y solidarios con sus vecinos y con todas las personas con quien nos interrelacionamos diariamente, para así poder vivir de forma más tranquila, segura y pacífica, creando una cultura de seguridad ciudadana. Porque no debemos olvidar que la seguridad ciudadana es una responsabilidad tuya, mía y de todas las hermanas y hermanos bolivianos. Ahora sí le toca el tema al motor, a Santa Cruz. Es decir, decíamos, por ejemplo, que Bolivia ha crecido el año pasado a la tasa del 6,8%. Ese es el promedio de Bolivia. Hay departamentos que han crecido mucho más y hay departamentos que han crecido lamentablemente mucho menos, ¿no es cierto? Santa Cruz está por encima del promedio, no es el que más ha crecido, el que más ha crecido el último año es Tarija, ¿no? Que está con el 11%, 11,15% de crecimiento. Tarija es el más veloz en el crecimiento, de lejos, ¿no? Tiene también el Chuquisaca. 70% de los hidrocarburos. Claro. Y el otro es Chuquisaca, ¿no? Claro. Y ahí... Y se viene ahora, todas las nuevas reservas son en Claro. Chuquisaca, ¿no? Y también pero tiene mucho que ver con lo que decía Mauricio, que el tema depende de dónde partes, ¿no? Partiendo de un No, nivel no, muy de bajo, acuerdo. Chuquisaca crece más, pero había Sí, mucho que sigue siendo muy compensar, pobre, ¿no? claro. Sí. Y Santa Cruz está con el 7,14%. Ese es Santa Cruz. La cosa es que Santa Cruz es la más poblada de Bolivia, es decir, es otra película. Pero en velocidad, en tasa de crecimiento, eso es Santa Cruz en este momento, ¿no? Ahora, Y aporta con un tercio, si también hay que decir, ¿no? Tiene un tercio del territorio. del tamaño del... El empleo formal es más de 1 millón de fuentes de empleo, que también es un tercio de la población económicamente activa, 70% de los alimentos, exporta 2/3 partes Y como tú de dices, los no tradicionales. va acompasado también con Todo el eso tamaño es del importante, territorio, sí. ¿no es cierto? Va acompañado. Va acompañado Claro. porque tiene la extensión más grande. Más que grande, no- tiene más responsabilidad, o sea, Exactamente. tiene que producir más. La Lo triste cobertura. sería lo que pasaba 50 años atrás, era igualito de grande, pero la producción de Santa Cruz era ínfima. 1% del PIB. Claro, entonces... Pero ve el eso- caso del no, Beni no, con Tarija. Claro, no ¿No? tenía O sea, relación, pues, ¿no? El sector más grande de Bolivia, bueno, es que no tenía ni gente tampoco, ¿no? No le podíamos pedir que produzca más. Ese es el Ahora, tema poblacional, por es supuesto, clave, es que la es que dimensión con el que divides donde lo hay per gente cápita. crece, donde hay todos los Claro, negocios. hay consumo. Donde hay todos los negocios. La variable ¿no? consumo Claro. se te dispara Ahora, en el PIB, ¿no? Pero volviendo a Santa Cruz, y voy a empezar con Carlos. El tema aquí siempre se habla de que la agricultura, por aquí, por allá, y es cierto, la agricultura es muy importante en el crecimiento de Santa Cruz, pero bueno, otra vez, ¿no es cierto? Es el más importante en cuanto a la distribución de la torta, es el 15%, ¿no? Es el 15-19%. Pero, oye, Santa Cruz es más que eso, ¿no? Primero que el 15% en una torta no es tanto, ¿no? Si yo te digo, aquí tenemos una torta y tú vas con el 15%, cométela porque nos queda el resto, ¿no es cierto? Tienes no, un no vas a- 85 pesos, Claro, no es 1% tanto, digamos. disfrutable. No es tan brutal como tú sales a la calle a veces o andas por la Monseñor Rivero y todo el mundo te dice, ah, yo soy de tal. Sí, es parte de la economía, pero es el 15%. Los pongamos en su lugar a los agrícolas, ¿no es cierto? Sí. Aquí en Santa Cruz hay sectores muy importantes, la manufactura, por ejemplo, ¿no? La manufactura está en el 13,6%. Y eso está muy bien. Pero esos señores no hablan muy fuerte, digamos. Valor agregado, se generación de claro, empleo. Claro, claro. Pero mira, el sector manufacturero industrial en Santa Cruz es bien fuerte y a mí me place ver que en Santa Cruz la torta del PIB está distribuida, no digamos manera homogéneamente, pero interesante, ¿no? Porque aquí Claro. está la agricultura con el 15, más allá está la industria manufacturera con el 13, un poco más allá con el 8 están establecimientos financieros, el transporte con otro 8,6%. O sea, hay una torta que está más o menos distribuida, no igualitariamente, pero no es desproporcionada, hay Lo diversificación. importante de Santa Cruz más que todo ha sido de que por el tamaño, la extensión territorial,
ha sido como un centro en el cual ha traído la diversificación de todas nuestras actividades económicas. No se ha centrado específicamente solamente en los hidrocarburos. Al comienzo del programa les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, de que los hidrocarburos y la minería... Es que no los tenía, ojo, esa es una limitación. Menor cantidad de empleo, ¿no? Lo que viene a ser la manufactura y lo que viene a ser el sector agroindustrial está consolidando 1 millón de fuentes de empleo en Santa Cruz solamente, ¿no? Entonces, esto es lo que hace más importante estas dos actividades que inclusive los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque hay mayores fuentes de generación de empleo, estamos generando lo que viene a ser la seguridad alimentaria, un impacto social dentro de la economía boliviana. 7 de cada 10 bolivianos come gracias a lo que se produce en Santa Cruz. No deja de ser apreciable este indicador. Los mejores indicadores de desarrollo humano se han gestado en Santa Cruz porque ha sido obviamente un epicentro para poder generar los negocios. Ha habido una apertura de la economía cruceña y todos sabemos de que no siempre ha habido la predisposición de todos los gobiernos, no exclusivamente este o los anteriores, para que Santa Cruz tenga esta plataforma económica que se ha ido desarrollando, ¿no? El famoso llamado modelo productivo cruceño que se ha gestado gracias al trabajo del sector privado, de principalmente la gente que se ha empezado a asociar, que se ha empezado a cooperativizar y principalmente atendiendo primero los sectores vulnerables que tenían el tema servicio. Yo te interrumpo ahí una y cosita. luego Me dando parece empleo a importante ciudadanos. que nos dejes hablar a nosotros también. Claro. Yo creo que está bien lo que dices. Ese discurso me parece interesante y no quiero decir discurso, en realidad quiero decir tu opinión, me parece interesante, pero me gustaría que reflexiones sobre otros temas que me parecen importantes. Hace unos minutos Mauricio decía, es muy importante la gente. Si tú no tienes 2 millones de habitantes en Santa Cruz, la variable consumo, la ¿qué variable hacemos? gasto, Claro, ¿no? ¿Qué estamos dentro haciendo del PIB? aquí? ¿No? No hay nada, pues, ¿no? Te voy a decir bien simplista, ¿no? Si no hay una carretera que llega a Santa Cruz, no importa quién la ha construido, ¿ya? Pues pasa tensor, pero no importa. Eso es lo de menos. Si no hay una carretera y no hay gente, no hay desarrollo. ¿Qué es lo que ha pasado con el Beni y con Pando también, ¿no es cierto? No hay carretera, no hay gente, no hay nada. Lo que ha pasado en Santa Cruz es que hubo una tremenda, la única carretera de Bolivia, la única calle que tenía Bolivia, o sigue siendo la única calle de verdad, ¿no? La única calle de Bolivia es la troncal. Y en esa troncal tiene que estar la gente, y es ahí donde está la gente. ¿Dónde estaba la gente antes? En las tierras altas. Cuando encontraron que había una calle y que podían tener una vida diferente y quién sabe mejor, fueron bajando la calle y llegaron aquí y poblaron. Todo eso te genera demanda de electricidad, demanda de agua potable, demanda de los servicios. La rueda ¿Qué de es la lo que economía? hace crecer a las cooperativas? Pues, ¿no? Si no había quien vender la electricidad, ¿cómo crecía la CRE? ¿Cómo crecía Zabopac? Era imposible, ¿no? Todo eso crece porque hay gente. Y finalmente la manufactura, ¿no es cierto? Ese sector del que estamos hablando, en gran medida también es eso, la gente que ha llegado aquí, que no era gente agrícola, que no era gente que tenía la predisposición de trabajar en la tierra, o porque no tenía tierras, o porque no era su labor inicial, llegaron aquí y empezaron también a hacer negocios de un volumen muy tremendo, que hoy día es invisible en cuanto a los actores principales, pero cuando tú ves la economía cruceña y ves el tema manufacturero, es el 13, casi el 14% de la torta. Y estás casi cerca, Casi muy el sector cerca agrícola. a la agrícola, ¿no? Y ahí estás hablando de una población muy grande que básicamente es la que descendió por la calle, la única calle que tiene el país. Esto se debió específicamente, obviamente, como tú decías, gracias a esta calle, al desarrollo que hubo, pero también al emprendedurismo y a que las personas que se vinieron, los cruceños y no cruceños, supieron copiar, ¿no?, de otros países todas estas experiencias para formar sus micros y pequeñas empresas. Como tú decías, no tienen volumen, no tienen Yo fuerza, no escuché se el habla otro día, demasiado. como vivimos en el quinto mundo, estaba escuchando a un físico que daba una conferencia sobre el comportamiento de los seres humanos desde el punto de vista de la física. Y el hombre decía, el ser humano se comporta igual en cualquier lugar, no importa la cultura, no importa el lugar geográfico, si tú pones 5 o 10 millones de habitantes vas a ver reacciones semejantes. Y una de las cosas que concluía era que si pones gente, una aglomeración de gente, siempre va a haber gente tremendamente inteligente, desde donde hay mucha gente, hay un grupo de gente inteligente, sí, que es la que lidera el pensamiento, los negocios. Los países con alta población tienen más decía, genios. Y decía, ¿no? vaya a ver usted Nueva Delhi y la diferencia con Nueva York, no es mucha en cuanto a sistemas de organización. O sea, a lo que voy es,
no es tan particular de una ciudad o de una región o de un país. Donde hay harta gente, la gente empieza a funcionar igual. Bueno, los genios están en base a la proporción poblacional, pero un temita, quiero añadir un tema en base a complementar lo que Carlos decía. Yo pienso uno de los factores que ha ayudado a Santa Cruz tremendamente, algunos me pueden golpear por esto, matar, pero te digo, es que gracias a Dios se deja de lado la enfermedad holandesa, se acaban los hidrocarburos hace 35 años en esta región. ¿Qué hubiera pasado si todas las reservas de gas natural, en vez de estar en Tarija o Chuquisaca, hubieran estado aquí? Tuviéramos lo que se llama la maldición de los hidrocarburos. Totalmente. Entonces se le acaban los hidrocarburos, no tenía historia minera, ¿qué tenía agro? El salto del agro al sector secundario, porque el agro te permite tener más procesos, es más barata y se democratiza la riqueza, ¿no? Le fue más fácil saltar de ser netamente agrícola, le viene la población, entra la manufactura, entran los servicios, entra la logística, entra el transporte. En cambio, los grandes monstruos de la minería y el petróleo, el gas natural, frenan. No sé. Frenan, das ahorita, un salto. Ahorita te respondo, pero quiero pasar la palabra. Para adelantar un poco en la conversación, me parece importante lo que estamos diciendo, los factores de crecimiento de Santa Cruz, pero tal vez me parece más importante hacia dónde vamos como país y como Santa Cruz. El desarrollo en sí, sí, estoy de acuerdo, Carlos, en general con lo que dices, pero estoy también de acuerdo con lo que dicen ustedes dos, o sea, sí va a generar el desarrollo, sí o sí. Yo no sé si alguien ha jugado esos juegos, bueno, yo soy bien antiguo en las referencias, SimCity, ¿no? en la computadora, ¿no? Tú donde pones carreteras y donde pones aguas y donde pones servicios, hay un montón de gente y tu ciudad es la más grande de todas. Igual que tu teoría de física, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces el desarrollo, agua, teléfono, etcétera, el tema cooperativista que hablamos, no es que no iba a haber, ¿no? Iba a haber, ¿no? Hay ciudad en el mundo que... Con 2 millones de personas, claro, con 2 millones que no se han podido organizar para hacer luz, ¿no? Iba a haber luz, ¿no? Con cooperativas, sin cooperativas. Sé que los señores... Eso es como cuando decían que gracias al Goni vino el teléfono celular. Claro, no, claro. Igual iba a venir. Por favor. Porque trabajaba en la empresa Bolnet, este señor que era en su época el superintendente de telecomunicaciones, para Vicino, me parece que apellidaba. Sí. O sea, con él o sin él iba a haber internet, ¿no? O sea, no era que él es el que trajo el internet y inventó ni una sola pizca de internet, iba a llegar al internet. Un gobierno comunista en Bolivia o no, iba a llegar el internet, ¿no? Lo mismo con el agua y el teléfono. O sea, lo hablan los señores que lo han hecho, porque en su momento fueron los de la empresa, y estoy de acuerdo con eso, pero iba a llegar, ¿no? Entonces yo digo... Aceleraron el proceso, sí, también, ¿no? Porque si no, tal vez estuviéramos tomando agua, ¿de dónde? No, 1 millón de personas te aseguro que no. Alguien hubiera inventado. No tuviéramos 1 millón de personas. Es que vienen, pues. Sociedad anónima. Llegaron nomás. Pero ha sido consigo atraídos, obviamente, de estos buenos servicios. A lo que voy a decir aquí, no quisiera que la dan. discusión sea qué hubiera pasado si hubiera sido una sociedad en comandita simple, una sociedad anónima, y si o una abuelita cooperativa, viviera ¿no? Claro, hay agua, hay teléfono, con muchas quejas, por cierto, en cuanto al agua, que a veces sale café y el teléfono que se me corta de vez en cuando. Sí, por favor, siempre me quejo del teléfono, por favor, en mi casa hay problemas, ¿no? Me interesa, pero ¿a dónde vamos, no? En este momento hemos hablado mucho de la agricultura. La agricultura es lo que va a sacar a Santa Cruz como el motor en los siguientes 50 años. Yo creo que no. Pregúntame, ¿no? Yo creo que no. Yo quiero responderte eso. No. Claro, entre la suelta, ¿no? Eso no es yo el motor. Quiero responderte. Yo creo que eso es... Denme el gusto, por favor. Va a ir para abajo en cuanto a importancia en el Producto Interno Bruto de la región, ¿no? De Santa Cruz. Que va a apoyar, va a ayudar al PIB nacional, sin duda, pero sí, yo creo que cada vez también menos. Es parte de lo que decía las etapas de crecimiento según Rostow. Entonces, así me gustaría ver a dónde vamos, ¿no? Como país. Y varía mucho entre regiones también dentro de Bolivia. El indicador de precios se ha venido bajo en un 30%, ¿no? De todos los alimentos. Claro. Eso lo ha reportado la FAO esta mañana. Digamos. Entonces, evidentemente esto acelera los procesos de caimiento de cada actividad económica. Por eso es bueno tener lo que nos decía, que diversifiquemos las actividades económicas, porque de cierta manera va a generar riqueza a otra actividad y vamos a poder evitar esa enfermedad holandesa que nos decía Mauricio, para que podamos seguir gestando una plataforma económica sostenible. Pero la puntería, yo creo, el énfasis en lo que decíamos hace un rato, ¿no? Educación, inversión en las actividades productivas, pero sobre todo educación en ciertas áreas, porque tampoco es educarnos todos en literatura, es muy importante y es hermoso, pero hay ciertas ramas de la educación, como ha enfocado China y otros países de Asia,
que han generado mucha riqueza en un mediano plazo para ellos, ¿no? Y nosotros estaríamos al principio de ese. Yo en el tema mediano agroindustrial plazo, creo que tenemos mucho por recorrer todavía. No, seguro. Evidentemente, no va a ser la fuente sostenible de riqueza y de empleo de aquí a 50 años, pero tenemos grandes diferencias. Porque Producción, no puede por ser, ejemplo, ¿no, Carlos? con China, con La agricultura Japón, no puede ser con el mismo Brasil, el puntal de Argentina. desarrollo de una sociedad. No puede ser. No puede ser. No puede ser. En Estados Unidos, tú lo sabes como economista, son los más pobres. O sea, la Los sociedad estados los más subvenciona, atrasados. los subvenciona el Claro. Estado para que sobrevivan, ¿no? En Europa, casi la mitad del presupuesto de la Unión Europea es para subvencionar Los a alimentos. las partes agrícolas, ¿no? A la Nos parte llevan a un agrícola, corte y ¿no? venimos en este momento para proseguir con la discusión. Yo no creo que ahora, el agro... A nombre de la Policía Boliviana, agradezco el apoyo de este prestigioso medio de comunicación y de las empresas solidarias con nuestra comunidad. Queremos informarles que nuestra policía viene redoblando sus esfuerzos para continuar con la lucha frontal contra la delincuencia y la inseguridad. Para lograr estos objetivos necesitamos de su ayuda, siendo cuidadosos, precavidos y solidarios con sus vecinos y con todas las personas con quien nos interrelacionamos diariamente, para así poder vivir de forma más tranquila, segura y pacífica, creando una cultura de seguridad ciudadana. Porque no debemos olvidar que la seguridad ciudadana es una responsabilidad tuya, mía y de todas las hermanas y hermanos bolivianos. Ah, no, claro, sin duda. Bueno, a ver, hay demasiados temas, pero a mí me has dejado con una espina en la cabeza, Mauricio, y es que decías más bien que no dependemos de los hidrocarburos. Sí y no. Yo voy en Bolivia. No, en Bolivia. Sí, pero no depende, pues. Te doy O sea, tres depende, indicadores, pero no depende. tres indicadores importantes para que la población lo conozca. La renta petrolera equivale al 56% de las recaudaciones tributarias de todo el país. Ya. Se invierte el 33% de toda la inversión pública con la renta petrolera. Pero la economía del Y las país exportaciones en se un debe a los 8%, hidrocarburos. en un 9% es hidrocarburos. Y Eso es conforme al PIB. por eso, pero esa es la actividad económica. Conforme al presupuesto público de todo Sí. el país, que es el que sostiene, Público, obviamente. público. Eso está el público PIB y es privado. público y privado. Público Y y en el privado. público el tamaño de la torta en Bolivia, esto que dices tú es solamente el 9% de economía, no es más. O sea, no hagamos más bulla de lo que hay, porque eso es lo que es el tamaño Es de que economía. el sector Pero- público vive de las recaudaciones tributarias. Sí, pero y otra si vez- no hubiera hidrocarburos, el Estado sería la mitad. Mejor. No. Es que a eso voy. No A sería ver, mejor, quiero- porque por ejemplo la Universidad quiero, Gabriel direct- René quiero Moreno- dirigirme a un pensamiento que emitió Mauricio, y él decía más bien que no dependemos de eso. Yo digo, eso es en parte Yo no cierto. dije más bien, sino que el hecho de que se hayan acabado las reservas hidrocarburíferas Ha generado en una Santa nueva- Cruz en Santa Cruz. y que no tengamos Pero historia minera, yo- porque hay minería en Santa Sí. Cruz, ha generado que Pero la gente se vuelva creativa. Mauricio, no. Es que ¿No? la creatividad se la ha quitado. Y voy a decir la cosa más impolítica de mi vida. El sector no es que es falto de creatividad. No es que los mineros en el mundo son estúpidos y los que producen refrigeradores son inteligentes. Sí, o, no, los- de o la acuerdo. gente que produce hidrocarburos es Pero tú tonta. puedes y tecnificar, los- sí, sí. No, el problema es que no es el Estado el que maneja eso. Claro, la minería Si por en está en manos Bolivia- de la si en Comibol, Bolivia hidrocarburos pudieran más haber yacimiento. Sí, sí, sí. empresarios de los hidrocarburos, Uf. tenlo por seguro que yo estaría muy contento, y también la bolivianidad. Sí. Porque habrían empresarios pesados de los hidrocarburos, como dicen los gringos, tycoons, ¿no? Que estarían invirtiendo en ese sector, exportando ese sector y tal vez haciendo empresas multinacionales. Nuestro Pero- presidente dijo que estaba pero no se decepcionado permite. de del tamaño de los empresarios Pero no en les Bolivia, permiten, pues, ¿no? pero no les permiten. Claro, no es puedes cierto? tocar hidrocarburos No, ni no puedes minería tocar- y ahorita no casi. puedes tocar Son minería. sectores estratégicos. Entonces lo que te queda es tocar, rasgar la tierra, y eso es lo que haces.
O crear papel, claro, o hacer cartón, otra cosa. Entonces, línea es también aérea. el sistema político el que liquida a ese sector. No es solamente que, como decías tú, y sí, tal vez te interprete mal, no, gracias a Dios que no dependemos solo de sí, pero me preocupa el otro tema. Se nos está yendo el tiempo. Yo quiero... ¿cuántos minutos nos quedan? 5 minutos. Ya. Mira, antes de concluir, yo quiero que, Carlos, quiero agradecerte por la presencia, eres un aporte muy importante en el departamento de Santa Cruz y para la comprensión de la economía. Muchas gracias. A mí y aquí en el programa te agradezco por tu presencia. Ha sido una discusión bien interesante. Nos quedó mucha agua en el tintero, mucha tinta en el tintero. Debemos continuar la discusión. Aprendemos todos desde estas discusiones. Pero nos quedan muy pocos minutos. Yo quisiera que, Roberto, en lo que queda del tiempo, nos pusieras a hacer un resumen de lo dicho y de las conclusiones a las que podríamos más o menos arribar. Sé que es muy difícil labor hacerlo porque todos vamos a estar en desacuerdo con lo que digas, pero trata de hacerlo. Porque hemos ido por todas partes, ¿no? Claro, también. Bueno, primero me parecía interesante que, enfocamos el crecimiento de Bolivia como algo muy importante, pero siempre desde una perspectiva objetivamente, si tratamos de ser objetivos, seguimos siendo un actor infinitamente pequeño en el concierto mundial, ¿no? En las cifras que ocupamos más o menos el 0.03% de la economía del planeta. Es muy poco, ¿no? Somos unos actores insignificantes. Podrían borrarnos del mapa mañana, nadie va a llorar por todos los 10 millones de bolivianos. Al principio del programa mencionabas una pregunta que nunca la hemos acabado de responder. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo está creciendo Bolivia? ¿A dónde, al señor televidente, qué le recomendamos? ¿Dónde tiene que invertir? ¿En qué sector tiene que invertir? Aunque no hemos ¿Cuál es el más rentable? Eso, sí, me gustaría, y hay cosas que hemos discutido en las pausas que los televidentes no han podido ver, que me han parecido hasta más interesantes a veces de las propias discusiones aquí en línea, ¿no? El tema, ¿dónde inviertes? Donde no me cobran, ¿no? ¿Dónde no te cobran impuestos, ¿no? Si estás en el sector agrícola, te cobran muy pocos impuestos, o ninguno, ¿no? Hay sectores informales, como el sector también agrícola, que tiene que ver con la coca, te van a cobrar, son sectores millonarios en donde vas a recibir muy poca presión fiscal, o ninguna en muchos casos, ¿no? Y si hay de que te pongan un poco de presión fiscal, vas a tener muchos compañeros gremiales con los cuales vas a poder evitar para que no te pongan y bloquear caminos presión fiscal. ¿no? Es una vía para invertir muy interesante. En este momento se está viendo que la construcción es donde más la gente está invirtiendo en Bolivia. El crecimiento máximo del PIB se da en la construcción. Pero Carlos tenía objeciones a eso. Sí, pero en el crecimiento boliviano es el más grande, en el crecimiento de la región de Santa Cruz es el más grande sin duda. Estamos hablando del 14%, algo así, de crecimiento. Es enorme, es increíble. Uno de los principales asesores de finanzas decía, nunca inviertas donde ya el crecimiento es lo máximo, ¿no? Exactamente, tienes que ir a ya los no vas a donde hay tener crecimiento. En otras palabras, si es que estás llegando a la cola. Si es que va a haber un parón en la economía, y parece que sí, según los organismos internacionales de economía, parece que no es el sector a invertir, ¿no? Eso, simplemente englobar todo lo que hemos dicho en el sentido de que estamos creciendo fuerte, seguimos creciendo fuerte regionalmente, probablemente tengan razón los organismos internacionales, se va a parar un poco el crecimiento, y mucho ojo con los sectores como por ejemplo la construcción, que parece que va viento en popa, seguramente será donde más se sienta el parón económico. No puede hablar de una recesión todavía, pero sí un parón, ¿no? Y a todo esto, la participación del Estado es muy fuerte también, en todas las cifras del PIB, si no es primero, segundo, tercero, pero es muy fuerte la participación del Estado en la transacción de bienes y servicios. Y como generador de empleo. De acuerdo, obviamente, ¿no? a los datos, el 36% del PIB está aportado por lo que viene a ser el Estado. El ¿no? Estado, sí. Y por eso te decía, ¿por qué es importante el sector hidrocarburos? Porque si, por ejemplo, recortáramos los hidrocarburos, la mitad de las recaudaciones tributarias no las tuviéramos, las universidades vivirían la mitad de lo que tenemos en la actualidad. La Universidad Gabriel René Moreno, por ejemplo, tiene 80.000 estudiantes, y a ver qué haría un rector con 40.000 estudiantes menos, digamos. Tendría que sacarlos a la calle, o dónde los va a llevar para que estudien. Bárbaro, gracias otra vez, te agradezco muchísimo. Carlos, Mauricio, gracias. como siempre, muy agradecido por tu presencia, ha sido un deleite. Gracias, señores. Bueno, Sí, gracias a los saludos a espectadores. todos. Nos vemos la próxima semana en Golpe de Ideas con un nuevo tema dentro de 7 días. Que tengan una buena semana. Gracias.